algo le está pasando a No me nuestro digáis que Facebook. acabamos de empezar a transmitir y que todo lo otro no se transmitió. No tengo idea porque se hizo como un... Yo acabo de ver live aquí. Me acaba de aparecer. Antes no me había aparecido. No. Sí. Pero no sé si Bueno, yo estoy feliz de hacerlo de nuevo. Quiero celebrar de hoy nuevo. se vio. Profe, ¿escucharon la noticia o no? Yo creo que Algo le acaba de empezar con la... a nuestro a No me nuestro digáis que Facebook. acabamos de empezar a transmitir. Creo que te lo Sí, tengo que confirmar. acabamos de empezar. Acabamos de empezar a transmitir. Mira, sin embargo, y a pesar de ese error, nos están saludando. Juan Francisco, la Evelyn, la Domingo, Buena. etcétera. Hola, profes. Oye, solo para que cachen que habíamos hecho todo un discurso y habíamos dado noticias y todo, y cachamos que no estábamos transmitiendo todavía, po. Que perdieron el notición, ¿viste? Solo cuando dijeron acabamos de empezar, ahí recién habíamos empezado. En Ya, fin. entonces, no, esto es tradición, así que me van a disculpar, pero yo... Partamos de cero, por favor. Ahora sí, ¿cómo no íbamos a empezar con nuestro clásico, ya clásico? Con nuestro ya clásico Safari para divorciadas, así se llama ese tema. ¿Safari para divorciadas? Sí, ¿Te podéis creer que no sabía? un ecléctico cultural, pero muy interesante, se lo recomendamos siempre en Spotify o Regias. Eh, para todos los que ya nos siguen y viejos seguidores, ya conocen muy bien nuestra banda sonora. Oye, estábamos conversando No, con no, la no, Cola. espera. ¿Quieres dar el notición o te lo quieres saltar? No me digas, No, hay que darlo, pero que lata que lo dé yo, pues, ¿no? Como Ah, ya bueno, autorreferente total. para todos nuestros queridos seguidores y compas que nos están escuchando y mirando desde la casita, queremos contarles que hoy es un día especial, eh, por muchas razones, de las que vamos a hablar más adelante, pero siendo 22 de julio, celebramos a la gran Sofi, que está de Eh, cumpleaños. Y a salud, pesar chiquillo. de todas las contradicciones de no saber si es Leo o Cáncer, de todas maneras la queremos mucho, estamos contentos de hacer este cumpleaños conmemorativo en nuestra sala de profes. Sí. Salud, chiquillo, con agüita. Salud. Y nada, muchas gracias, Cona. He recibido también hoy día muchas muestras de cariño y un gusto estar haciendo lo que a uno le gusta en su propio cumpleaños, ¿no? Como estar compartiendo con otros, estar conversando y hoy día el tema se viene muy bueno, un tema que personalmente me interesa muchísimo. Así que bacán, bacán. Gracias ahí a los profes de buena onda que me Oye, ya te apañan están también. llegando los feliz cumpleaños, ya. Me siento sola mientras tú estás ahí haciendo salud con agua. Encuentro que como que estáis destiñéndose. Estoy siendo total. Tú estás ahí, ya. No vamos a decir nada. Estoy ahí tomando un tecito. Yo acá, Sigamos. tecito frío tomando yo. Ah, ¿te Tecito caché? frío. Tecito frío. Se te salió lo sureña. Sí, pues siempre. Oye, a Chao. los profes que nos ven siempre, hola otra vez, a los profes que se unen por primera vez, esta es Sala de Profes, un espacio de conversa entre profes, ya vamos por el 10º capítulo, por allá por abril, mayo empezamos, y con viajes internacionales, viste, con cumpleaños, con aprobación del 10%, con receso escolar, con todo ahí entre medio hemos sabido sortear todos los temas y aquí estamos en este espacio de conversa, no de expertos, espacio entre profes. Incluso con medidas cautelares insuficientes para Martín Pradenas, como nos tuvimos que enterar hoy día, que es la realidad del caso. De eso y mucho más vamos a hablar hoy día porque este capítulo se trata precisamente de eso, de aquello que muchos consideran el germen del mal, la educación sexista. O la educación no sexista como contracara, digamos, y como demanda del movimiento estudiantil, feminista, el movimiento de mujeres activistas que ha llevado esta lucha adelante con mucha rigurosidad y con mucha insistencia. Y eso es muy interesante. Hoy día vamos a conocer a dos invitadas que nos van a contar desde sus espacios de activismo y de construcción de este
saber docente no sexista o feminista, cómo es que se están imaginando y cómo es que lo hacen en la práctica. ¿De qué se trata ser un profesor o una profesora no sexista, una educadora feminista, etcétera? Sí. También vamos a estar hablando un poco de las posibilidades y obstáculos que entrega la escuela. Bueno, hemos estado aquí pelando hasta más no poder la escuela como institución, ¿cierto? Sabemos que es una institución media dinosauria, así que vamos a ver qué posibilidades y qué obstáculos hay en la escuela también para hacer esto, porque no es solo individual, ¿no? No es solo como él o la educadora no sexista, sino que si la escuela o la comunidad o la sociedad incluso está en ese línea. Exacto. Así que antes de empezar, queremos mandarle muchos besos, unos abrazos apretados a todos ustedes que nos están ahí escuchando y mirando, que nos están saludando, al profe Ramón, la profe Paloma, y que además te mandan felices cumpleaños. La Vale Catapaz, que ya estuvo con nosotras y hoy día de nuevo nos acompaña. Se quedó Vale Catapaz. Se quedó la Ana Cecilia, a todos y a todas. Les Pepito mandamos Tequila, un ahí abrazo. me dice feliz cumpleaños. Gracias, Ale. Aguante Pepito Tequila. Es muy fiel ese Pepito Tequila. Y un grande, muchas gracias. Chiquillos, nada, pues ya saben el mecanismo, ¿no? Vienen nuestras invitadas, estamos conversando, pueden preguntar por el chat, comentar, escribir paper, todo lo que quieran, porque hoy día se permite todo, se vale todo. Sí. He dicho. El link de After después, estamos preparados para recibirlo. Ya. Me gustaría tener una cortina musical para después del he dicho. He dicho. Súbele. Pero súbele la música. Pero mira, es que no podía porque mira, estaba justo terminando. He dicho. Ya, estoy más difusa que nunca. Así que, para partir nuestro capítulo de hoy, vamos a hacer pasar a nuestras invitadas, por favor. Tengan la bondad de hacer ingreso a nuestra sala de profes virtual. Por ahí hola, se Romina. viene conectando hola, Romina. Hola. 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 Janet, no te escuchamos. Que tiene mi contra Zoom que me silencia de entrada nomás. ¿Cómo están? Hola, muy bien. Qué bueno. Romina, ¿qué tal tu día? Sí. Mi día, sí, bien, dentro de todo bien. Gracias, chiquillas, por aceptar, por aceptar venir, por estar acá en sala de profes. A Romina, que viene recién entrando a la sala, muy bienvenida. Este es un espacio de conversa, como te habíamos comentado. Nada de expertos, nada de dar cátedra, sino de compartir súper abiertamente y súper en buena onda nuestras perspectivas, nuestras opiniones. También se permiten arrancar de tarro, pulpitos, risas. Lo que quiera. Y además, bueno, no sé si les dijimos, pero la Sofi está de cumpleaños hoy día, así que hoy día tenemos chip libre, hacemos lo que queramos. Acabo de ver, estaba viendo la transmisión, acabo de ver que estaba todo el mundo saludándola, así que feliz cumpleaños. Un gusto estar con ustedes hoy día. Estamos festivas, estamos muy festivas. Sí, bueno, y a lo que nos convoca, hoy día queremos conversar con ustedes, que entendemos que ambas son activistas y profesoras, educadoras no sexistas, y queremos irnos en la profunda, queremos entender un poquito más de la mano de ustedes, que nos ayuden, que tienen la experiencia, la calle de hacer esto, y preparamos un par de preguntas para poder conversar con ustedes. ¿Algunas preguntas? Primero? Sí, está bueno, dale. Porfa. Ya, no sé cuál de las dos empieza. No sé, ¿no? Me da vergüenza. Yo no creo que sea la primera. Bueno, yo estoy acá en Puerto Montt, así que agradezco mucho la instancia. Este es el segundo LIB en el que participo. Estuve en uno que coordinó la Federación de Estudiantes de la Chile. Y hace poco también por Red FEM. Y me presento, mi nombre es Janet Barrientos, soy profesora de Historia y Geografía. Estoy en proceso de obtener mi grado de magíster en Educación. Y actualmente me desempeño como profesora en el segundo ciclo nivel enseñanza básica y enseñanza media en un colegio
particular subvencionado acá de Puerto Montt. En el mes de mayo pudimos concretar la creación de la filial de Redofem acá en la región de Los Lagos, y fue súper bonito el proceso, y me gustaría después en algún momento poder compartir también cómo fue todo eso, porque Redofem es la red docente feminista de Chile, agrupa muchas compañeras de muchos lados de Chile, y actualmente funcionamos pero súper bien como red, como se tiene que articular una red. No es algo centralizado, ¿ya? De hecho, yo cuando pregunté tenía como esa visión, uno siempre cuando es de región tiene la visión de que prácticamente te van a cerrar la puerta, pero fue como, no, ¿sabes qué? Si tú quieres levantarla ya, nosotros te apoyamos, te enviamos el material, te indicamos cómo tienes que hacerlo, y todo el rato recibiendo apoyo de parte de las chiquillas, y son súper movidas, y eso también es súper bueno para poder alentar a las compañeras que quieran adherirse acá. Entonces llevamos ya 2 meses, Redofem en general lleva 2 años funcionando acá en Chile, y es una experiencia súper buena porque estamos inmersas en todo lo que es la discusión sobre erradicar el sexismo de las aulas, sobre la educación sexual integral, sobre una educación antirracista a propósito de todo lo que vino sucediendo en el último tiempo, y que en nuestro país también lo vivimos muy, muy cerca con todo el tema mapuche. Entonces ha sido una experiencia súper bonita y estoy muy agradecida de poder estar compartiendo con ustedes hoy día. Súper, Janet, muchas gracias por compartir todo eso con nosotros. Vamos a querer profundizar en cómo ha sido el proceso que ustedes están llevando juntas. Qué bonita experiencia para replicar sin duda. Romina, cuéntanos un poquito tú. Bueno, yo también soy profesora de historia. Estoy sola. Como mayoría. De la UMCED y del PEDA. Bueno, actualmente trabajo también ahí en el PEDA. La UMCED, desde el cambio digamos, de la reforma de la malla curricular de algunas carreras, ya empezaron a impartir sexualidad y género como asignatura por lo menos obligatoria para algunos departamentos, por ejemplo para el departamento de biología, ¿ya? Y para los otros departamentos todavía se da como un electivo, digamos, pero por lo menos ya tenemos, digamos, es un paso avanzado dentro de la universidad que existan asignaturas de sexualidad con un enfoque integral, ¿cierto? Y también temáticas de género, porque cuando nosotros pretendemos cambiar las aulas o transformar las aulas, también tenemos que pretender en cambiar digamos, los paradigmas, los pensamientos de los docentes, ya en las prácticas pedagógicas, en las metodologías, en las capacitaciones. Entonces, el trabajo igual que hacemos es súper importante porque al fin y al cabo son otras generaciones de futuros docentes, digamos, comprometidos con estos temas y con estos principios que tienen que ver con la no discriminación y la no violencia de ciertos grupos por género, ¿cierto? Bueno, yo quedé en mi presentación, al final no terminé de presentarme, pero bueno, mi nombre es Romina Ramírez, ¿cierto? Soy profesora de historia, soy activista trans también, y dentro de este activismo trans también trabajo en la escuela Amaranta Gómez, que es una escuela para niños, niñas y adolescentes trans, que es de Fundación Selena, una fundación, digamos, que trabaja con infancia transgénero. Y bueno, este año ha sido un poco complicado por el asunto de la pandemia, poder hacer clases, porque al fin y al cabo no todos los estudiantes tienen los recursos y, digamos, para poder conectarse a clase online, así que ha sido bastante complejo. Así que yo creo que desde el próximo año ya vamos a tener un plan, digamos, mucho más consolidado y más sólido para poder seguir las clases. Ya, eso en términos generales, eso. Muchas gracias, Romina. Qué bacán tenerte, qué bacán tener también a Nayaret y que nos hayan apañado en venir hoy día a conversar un ratito con nosotras. Sí. Ya partamos, entremos en materia. Más que en formato entrevista, tenemos algunas preguntas para ir animando la discusión. Pues la primera es, estuvimos conversando con la CONA cuando estábamos preparando el programa, y la primera pregunta que nos surgió es, ¿dónde están los límites de la educación no sexista? A ver, ¿en qué se parece y en qué se diferencia, o si podemos homologarla con una educación que es feminista? No sé cómo lo ven ustedes. ¿Educación no sexista es educación feminista o no? ¿Y cómo ven ustedes esos límites que pueden ser porosos igual?
Bueno, personalmente yo creo que tiene mucho de feminismo, pero que al mismo tiempo el feminismo ha sido la llave para poder abrir esta puerta, no sé, la entrada de esta muralla del sistema educativo, porque no solamente hablamos de una educación que reivindica el rol de la mujer, más allá de los estereotipos de género. También, y me hace mucho sentido lo que explicaba Romina, me parece fantástico que trabaje en la Escuela Amaranta, porque yo sigo todo lo que hacen, participo también como voluntaria en la Fundación Todo Mejora, y creo que ese fue como el impulso que yo tuve para llegar al feminismo y ser parte de esta red, porque también hablamos del respeto hacia todas las disidencias. Entonces no es solamente reivindicar a la mujer, sino que darnos cuenta de que estamos en un espacio que ya tiene que desechar la idea de reproducir modelos estereotipados, de reproducir una lógica binaria, heteronormada, patriarcal. Por lo tanto, creo que el feminismo ha sido, en parte, lo ha puesto como parte de su lucha, ¿ya? Pero no es una educación que tiene que ser netamente feminista, porque hay espacio para todos, hay espacio para todos. Pero creo que el límite sí está en lo que actualmente es el sistema, pese a todas las ayudas que hemos tenido, circulares, decretos, que no se están poniendo en práctica tampoco. Y ahí también vuelvo a lo que dijo Romina, porque la gran, no sé, creo que el gran obstáculo es que en la formación inicial docente no está presente. Y el no estar presente hace que una vez que todos los colegas ingresan al sistema, tampoco lo ven como una prioridad para perfeccionarse o para interiorizarse más. Es como algo súper autodidacta al final lo que tienes que terminar haciendo para que tu práctica se vuelva no sexista. Entonces creo que ahí está el límite. Al final es un tema de voluntad y de querer cambiar un poco las cosas y darse cuenta de que este sistema tiene muchos vicios y hay muchas personas dentro del sistema que no quieren modificar la educación para volverla mucho más democrática, mucho más inclusiva, mucho más amplia. Sí, yo también concuerdo, yo creo que con Janet, bueno, a todo esto yo también conozco Redofem, acá. Se alinearon los astros. Todas conectadas. De las reuniones que hacen ahí en el colegio latinoamericano y en Ñuñoa. Así que ahí también conozco a varias profesoras, digamos, que trabajan con este tema. Sí, también ha sido parte digamos, de mi escuela en cuanto a la producción, digamos, de material, porque en el fondo tenéis que ir desconstruyendo las actividades. Las actividades que tradicionalmente a nosotros nos enseñaron en la escuela, tratar de irlas desconstruyendo desde ahí. Entonces, eso, yo creo que en cuanto a los términos, yo creo que eso es netamente, o sea, desde mi punto de vista es como estratégico, porque generalmente cuando hablamos de pedagogía feminista muchos se asustan, hablamos de feminismo y se asustan en los colegios. Entonces yo de repente, claro, lo uso como en términos más estratégicos, pero para mí es lo mismo. Ahora, claro, si me pregunta, yo prefiero el término educación no sexista, porque creo que es un término que salió bien potente desde el movimiento feminista, ¿cierto? En la marcha de 2018, en el movimiento, y creo que también abarca una cosa más estructural. Siento yo que cuando se habla de pedagogía feminista se habla más como de la pedagogía en el aula. Cuando hablamos de educación no sexista, hablamos también de la estructura, de las políticas públicas, digamos, de una estructura de cómo ver la educación en términos generales. Entonces, ahora, claro, existen varios términos ahí, está el enfoque de género, que yo también lo utilizo harto. La ideología de género que dice la gente. No me reí, no me estaba riendo. Claro. Eso, y yo he leído algunos documentos sobre, digamos, que hablan más del término pedagogía feminista, y lo encuentro interesante porque cuando habla de pedagogía feminista interseccional, y digamos con todos estos elementos también que Janet estaba mencionando, que creo que también son importantes, aunque de repente uno hace el escáner también no sé, en estudiantes o en personas, y de repente igual hay que empezar como desde los básicos, o sea, cuando nosotros aplicamos una pedagogía constructivista, igual tenemos que empezar desde los saberes que ya tienen las personas. Entonces, claro, de repente
en el ánimo de uno tiene, uno quiere debatir otras cosas Sí. y más allá, pero a veces no se puede. Entonces, pero es parte digamos, de esta lucha de la labor docente. Total. Siempre es interesante tensionar y poder repensar los nombres que nos nombran, ¿cierto? Por eso quisimos partir por esta pregunta que puede ser un poquito como, no sé, tal vez alguien dice, bueno, sí, es como casi lo mismo, de distintas perspectivas, pero nos pareció interesante poder preguntarles esto y que bueno, me pareció súper como iluminador lo que nos estaban contando, po. Y contarles también que en esta conversación quisiéramos hablar de como las dos dimensiones, tanto como de la práctica de aula que nos contaba la Romina, y también de la cuestión más estructural, si ustedes quieren, más de sistema. Entonces, una cosa que nos preguntábamos nosotros es, más allá de si hablamos de pedagogía feminista o educación no sexista o con enfoque de género, ¿cierto? Seguramente todos esos lineamientos tienen una cosa en común que tiene que ver con el fin último de este cambio de paradigma, ¿cierto? El fin último de esta revuelta, ¿cierto? De cómo, que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con el orden, que tiene que ver con la forma en la que nos aproximamos y nos vinculamos. Entonces la pregunta es esa, ¿cuál dirían ustedes que es el fin último de la educación no sexista o de la educación feminista para ustedes? Yo creo que el fin último es erradicar todo tipo de violencia, ¿ya? Yo creo que ese es como fin último de la educación no sexista feminista. Ahora, claro, es un poquito utópico, ¿cierto? Cuando hablamos de erradicar todo tipo de violencia, porque cuando nosotros hablamos del concepto de violencia también no nos referimos, digamos, simplemente a la violencia visible, a lo que se ve, sino que a otras relaciones, ¿cierto? Que tienen que ver con las relaciones cotidianas, ¿cierto? Con el currículum oculto, digamos, con ese tipo de cosas. Entonces, pero es un buen norte, independientemente que sea utópico o no, es un buen norte, porque nos marcan los lineamientos, ¿cierto? De una sociedad. Hablamos del concepto de violencia también, no lo refiero. Es que como que me escuché doble. Eso, entonces yo creo que erradicar todo tipo de violencia, yo creo que ese es como el fin último de la educación no sexista, yo creo, ya interseccional. Y yo creo que eso es como lo más importante ahora, como agregarle ese apellido, yo creo que es importante porque también visibiliza otros tipos de violencia, claro. Eso. Tú, si nos podías explicar un poco de qué se trata para ti agregarle el apellido interseccional. Interseccional es poder agregarle digamos, visibilizar otros tipos de violencia que no tienen que ver con el sistema de opresión relacionado al género, que tienen que ver con, por ejemplo, con las diferencias de clase, con las diferencias de raza, ¿cierto?, que vienen con el colonialismo, y todas estas diferencias que se agrandan con el sistema neoliberal y patriarcal y colonial en el cual estamos inmersos, y que es donde la educación, por supuesto, no es ajena a eso. Entonces, hacer esta diferencia, que si bien, claro, estamos luchando por una educación no sexista, no es la misma lucha que tiene una estudiante en La Pintana que una estudiante en Las Condes, por ejemplo. Entonces, yo creo que esas diferencias también hay que visibilizarlas. Entonces, yo creo que es súper bueno ir incorporando incorporando este apellido interseccional, ya insertarlo. Yo por lo menos en las clases siempre lo menciono, o sea, cuando hablo de educación no sexista, termino hablando al final de la interseccionalidad, porque es un concepto que yo les digo a los cabros, a las cabras, que tarde o temprano lo van a tener que abordar igual. Entonces, y en la escuela se vive mucho. O sea, los profesores de aulas vivimos mucho esas diferencias de los estudiantes que hay en la escuela. Entonces, yo creo que eso hay que considerarlo también. Sí, de todas maneras. De hecho, es súper bueno ese apellido, entre comillas, súper bueno porque engloba todo lo que en el fondo se busca con esta educación. Cuando hablamos, por ejemplo, de las expectativas, de los estereotipos, las expectativas también tienen mucho que ver con
con la forma en que yo caracterizo al estudiante. No solamente con su género, de repente las expectativas disminuyen cuando se trata de estudiantes que asisten a un liceo que está en un sector vulnerable, o no sé, a veces pasa que cuando son incluso alumnos con necesidades educativas especiales, también las expectativas son distintas y tienen que ver con una especie de, no sé, ponerles un límite en el fondo, desconociendo que ellos realmente pueden hacer cosas que el resto no puede hacer. Entonces creo que ese sesgo que hay en muchas escuelas, cuando hablamos de educación no sexista, claro, tiene que incluir todo eso, tiene que incluir una visión amplia y no solamente limitada al género, para nada, porque estaríamos también siendo nosotras parte de esa masa que discrimina, que estereotipa, así que me parece maravilloso porque es de hecho la palabra que engloba todos los pequeños pasos en el fondo que tratamos de dar a diario en el aula, y que tienen que ver con erradicar los roles, no solamente de género, las expectativas no solamente de género, y al final propender a un respeto y valoración del individuo como lo que es, más allá de su contexto, es lo que me puede mostrar dentro de la sala de clase. Ahora, la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo se hace? Se lo voy a preguntar de una manera súper burda, pero ustedes me entienden. ¿Cómo se hace o cómo se convierte un profesor en un educador no sexista? Me estoy preguntando como por la trayectoria de formación. Ustedes mencionaban antes que en nuestro sistema, que tiene muchas precariedades, generalmente esta responsabilidad recae como en la conciencia personal, ¿cierto? El profe por ahí busca, se autoforma, se compra unos libritos, va a alguna charla, encuentra un lugar. Como el profe o la profe como que le interesa, ¿cachai? Como que algo le pasa en su corazón, en su alma, en su cabeza, y asumiendo que hay muchos a los que no les pasa y no se sienten tampoco como interpelados. Convocados, claro. Entonces, por ahí se empieza como a achicar el universo, ¿cierto? Ya solo pueden ser profes no sexistas o educadores no sexistas aquellos que la convicción les hace un ruidito y quienes tienen posibilidades como personales de ir a buscar eso, ¿cierto? Eso es lo que uno ve desde afuera. Pero, ¿cómo dirían ustedes, cómo se podría hacer de esta posibilidad de convertirse en un profe no sexista o feminista una cosa más general, tal vez? Ustedes mencionaban la formación inicial, quisiéramos saber si es que reconocen otras instancias adicionales que pudieran ser complementarias para ayudar a este cambio. No sé, Janet. Bueno, yo creo que igual volver a mencionar el tema del activismo. Cuando uno egresa a la universidad o cuando uno está estudiando en la universidad, empieza a ver el mundo desde otra óptica. Yo fui educada en una familia súper conservadora, en donde no había espacio para hablar ni siquiera de temas referentes a diversidad sexual, pese a que mi educación fue todo el tiempo en establecimientos públicos. Y creo que eso fue lo que hizo que en el fondo yo en algún momento empezara a cuestionármelo todo. Porque claro, tú te enfrentas a una realidad diversa y quieres entender un montón de cosas, tu familia no te da la explicación de eso, y cuando entras a la universidad empiezas a tener la base un poquito más teórica para entenderlo, pero al mismo tiempo no te están entregando nuevamente esa respuesta y estás todo el rato con la pregunta en la cabeza. Cuando yo empecé a ejercer la docencia en aula, me di cuenta de esa realidad y que en el fondo nadie está preparado para enfrentarse a esa realidad. No sabes, y la única forma de entenderlo es la misma práctica al final. Antes de entrar a Redofem y de poder levantar la red acá, lo que sucedió fue algo súper paradójico. Entré a un nuevo establecimiento este año. El año pasado tuve varias experiencias que fueron desagradables en la escuela en donde estaba, que era un establecimiento municipal, porque una vez nos hicieron, me acuerdo, planificar una unidad de aprendizaje y mostrarla en el consejo de profesores, y el profesor de educación física con la educadora de párvulos, lo que hizo fue plantear un objetivo que decía reforzar la identidad de género por medio del juego.
Y empezó a explicar de qué se trataba, y era ya, primero se separan a los niños y a las niñas. Los niños van a hacer 30 minutos de juego de la pelota, las niñas van a jugar con una bola, y ahí yo me di cuenta que algo no estaba funcionando bien, y mi padre le dije, ¿sabes qué? Y creo que estaba un poquito mal, porque la educación que empecé a recibir como autoformación fue que lo que me pudo entregar la Fundación Todo Mejora, que igual me amplió un poco la mirada respecto del tema de la diversidad, del lenguaje, cómo tenía que ser también el enfoque de la enseñanza. Y ahí me di cuenta, claro, no hay algo que no está bien, porque hablas de reforzar la identidad de género, que en el fondo es forzar a que el niño haga cosas de niño y que la niña haga cosas de niña. O sea, si hablas de reforzarla en el sentido que me lo estaba explicando, no es lo mismo que respetar, ¿cierto?, la identidad del estudiante con el que estoy trabajando y no presionarlo para que haga cosas que a lo mejor siente que no son cómodas para él o ella. Y luego, en marzo de este año, a propósito de lo que fue la marcha, que fue, digamos, el último evento masivo que tuvimos antes de la pandemia, nos juntamos con un grupo de amigas con las que levantamos la red, y todas coincidían en lo mismo, en la forma en que estaban como súper condicionadas dentro de su establecimiento, porque de repente habían cosas que querían conversar y que no se podían. Y pasó que vi una publicación de Redofem donde las chicas daban como tips para poder realizar una actividad a propósito del 8 de marzo. Y dije, ¿saben qué? La voy a hacer. Colegio nuevo, estaba recién entrando. Dije, capaz que me terminen echando por esto, pero lo voy a hacer igual. Y empecé a hablarle a los chicos de tercero y cuarto medio porque me dieron los electivos. Dije, ya, electivo es mi territorio, así que nadie se mete ahí. Vamos a conversar sobre esto. Y fue tanto el interés de los chicos que al final tú te das cuenta que ellos no tienen esa mirada sesgada. Puede que en su casa también hayan todavía situaciones en donde se manifieste de repente una parte conservadora, ¿cierto? Homofóbica en muchos casos, o antifeminista, pero ellos están ávidos de conocimiento, y me di cuenta que no solamente fue que resultó bien la actividad, sino que ellos me mostraron que necesitaban aprender más y que querían aprender más. Quedaron pero muy entusiasmados, se les hizo muy poco el tema. Y después me empezaron a preguntar, les interesa mucho. Sí. Entonces no está esa barrera por parte de los niños, porque quizás hace 15, 20 años a ti te hablaban en el colegio sobre temas de esa índole y tú no entendías prácticamente nada, pero hoy el flujo de información es otro. Ellos tienen acceso y creo que lo que podemos hacer no es tampoco adoctrinarlos en algo a propósito de esto de la ideología de género. No se trata de eso, no existe la ideología de género, y me da risa cuando la citan porque en el fondo es como que nosotros estamos así haciendo más cosas perversas que las que el propio sistema educativo hace actualmente. Entonces, creo que en ese sentido están ellos como cerebros en formación que tú les puedes entregar las directrices para que ellos vayan también descubriendo, porque de eso se trata. Ellos también vayan descubriendo que hay más, mucho más de lo que tú aprendes en la casa. Sí. Gracias. Hay mucho que tiene que ver con la biografía, ¿no? Con la trayectoria no solo de activismo, sino de apertura al mundo, desde donde uno y atreverse, viene. Sí. Hay una cuota ahí también de coraje y de ser rebelde también, como de ir en contra de lo establecido, porque si no, nunca ninguno de estos movimientos hubiese surgido. Romina, ¿cómo ves tú la trayectoria de transformación de los profes, de un profe que fue educado en una escuela probablemente sexista, en una sociedad sexista, en familias que suelen ser sexistas, y de repente él o la profe empieza a sentirse incómodo con eso y se da cuenta, digamos? Sí, yo creo que sí, una pregunta bien profunda, bien importante, como dice Constanza ahí. Yo creo que iba a decir dos cosas. Una tiene que ver con las relaciones de poder, ¿ya? Entonces, cuando nosotros pensamos en que queremos una sociedad donde queremos erradicar la violencia, tenemos que pensar también en una sociedad donde no existan las relaciones de poder. Entonces, también es bastante utópico eso. Ahora, digamos, no es por ser pesimista, sino que más que nada por crear un contrapunto para poder desarrollar quizá un poco más el tema. Igual tenemos que considerar que nosotros tenemos un bagaje histórico de 2000 años
con bases cristianas, ¿cierto? Con un cierto paradigma de ver la sociedad, con cierta, digamos, con una forma de relacionar, ¿no es cierto?, en términos de género, en un paradigma de la sexualidad. Entonces, yo creo que tampoco hay que, digamos, apurarse mucho con estas cosas. Yo creo que todos, de alguna otra manera, tenemos que sentirnos satisfechas cuando aportamos nuestro grano de arena. Ahora, yo creo que esto claramente tiene que ver con convicciones, ¿cierto? Con convicciones de justicia, ¿cierto? Yo en mi caso personal, yo siento que viví mucho eso, ¿cierto? Bueno, y yo que digamos, provengo de una comuna, digamos, donde hay mucha vulnerabilidad social, que es La Pintana, también viví mucho eso, por eso yo siempre resalto el tema de la interseccionalidad. Y claro, en un momento cuando yo empecé, yo estaba digamos, estudiando en el pedagógico, y iba en 4º año, ya estaba en 5º año, cuando empecé a hacer la transición. A mí me vino como una depre, y yo abandoné la universidad, ¿ya? Y me embalé en este tema de la transición, pensando en que ya no iba a retomar mis estudios, porque en ese tiempo ser trans, universitaria, profesora, era imposible. Entonces, pero aún así, yo prefería abandonar la universidad, hacer este tema de transición, y tener un poco más, no sé, como experiencia de calle, podríamos decir, cuando la gente habla de esta universidad de calle. Tuve eso. Entonces, después, cuando volví a la universidad, volví como Romina, con la frente en alto, ¿cierto?, a terminar mi tesis. Yo creo que en ese momento, de alguna otra manera, se consolidó, digamos, como estas convicciones, o sea, y con este compromiso a poder cambiar la educación a partir de las propias experiencias de violencia que quizás yo también tuve durante mi vida. Entonces, ahora yo creo que también es desalentador pensar que estas convicciones solamente se adquieren cuando tú adquieres, digamos, cuando recibes violencia, porque ¿qué pasa con las personas quizás de buena voluntad, que nunca han recibido, digamos, mucha violencia y que quizás también quieren ser un aporte? Entonces, es una pregunta compleja. Yo creo que es una pregunta compleja si consideramos todos los contextos y todas las experiencias. Yo creo que no hay una forma específica a cómo llegar a ser un profesor o una profesora, digamos, feminista. Yo creo que cada persona tiene su propio proceso y bueno, yo creo que no hay como una receta así como estable, decir ya, este es el proceso que tienes que vivir para llegar a tal cosa. O sea, yo creo que ahí también cada uno, digamos, cada persona aporta su grano de arena y su forma de cómo poder hacer la docencia, ¿no? Total. No se Pero acaba de seguro, tampoco, yo creo. de seguro nos gustaría algún apoyo más, ¿cómo decirlo?, más consistente. Por ejemplo, que hubieran Claro. algunos cursos o incluso que fuera troncal, que uno tuviera formación no sexista o con perspectiva de género durante toda la formación universitaria, que hubiera, como hay en Argentina, por ejemplo, allá la formación tiene como un sistema de créditos y tú podés tomar distintos cursos cuando eres profe en ejercicio, y o sea, hay muchas transactivistas argentinas que se dedican a eso, trabajan en eso, también por el cupo laboral trans, que allá está con todo y acá no. Pero bueno, Como no tener que ir a buscarte todo el espacio para discutir, ¿cachai? Y para reflexionar. Claro. ¿Cómo hacer que a mí me interesa algo y además tengo que armarme el espacio para discutir? Inventármelo, porque hay muchos profes a los que les interesa esto y dicen, bueno, entonces ahora que yo tengo que inventarme cómo hacer esta cuestión. Eso. Esa sensación es muy ingrata, porque tú decís, entonces mejor me quedo en mi casa, ¿cachai? Me quedo piola. Sí, hay muchos profesores que de repente en capacitaciones dicen como que van a anotar, decir ya, ¿cuál es la receta para aplicar el enfoque de género en el aula? Como que van listas, así como, y eso es dificultoso, porque en realidad yo creo que primero hay que hacer un diagnóstico del contexto donde yo pueda estar situada para ver quizás cuáles van a ser las estrategias pedagógicas con enfoque de género que yo quizás pueda aplicar ahí. Claro, y en el fondo ese es el nudo crítico en el que siempre estamos los profes, y es que el fenómeno de la educación es demasiado más complejo de lo que podemos llegar a entender siquiera en algún momento. Entonces, también para mí es como súper obvio igual que los profes se acerquen y digan, bueno, pero dime entonces cómo se hace, porque yo tengo ganas y me gustaría, es mi convicción, pero también quiero tener herramientas, tenerla clara, ¿cierto?
Entonces, más o menos en ese sentido yo quiero plantear la siguiente pregunta, como absteniéndonos de entender que todo es muy complejo y que nos gustaría tener un diagnóstico, pero la pregunta es la siguiente: ¿cómo se ve más o menos una sala en la que hay un educador no sexista a cargo? ¿Qué cosas pasan y qué cosas se trata de que no pasen en esa sala? Yo, por ejemplo, no sé, hay muchas cosas. Mira, bueno, ustedes saben, ¿no? Aquí hay hartos profes de historia, profe de historia, y a mí siempre me ha gustado el tema de la fiesta del 18 de septiembre. ¿Ya? A mí me encanta organizar las fiestas del 18 de septiembre. ¿Ya? Entonces, ahí hay un tema súper fuerte, patriarcal, machista, que lo encontráis en las letras de las cuecas, lo encontráis en la cueca misma, ¿cierto? Binaria, hombre, mujer, el galanteo, y todo eso es que es súper potente. Entonces, por ejemplo, en esas actividades, lo que yo generalmente hago ahí es hacer digamos, como bailes grupales, digamos, digamos, de coordinación, de coreografía, ¿cierto? Y no afianzar tanto esta cosa entre el macho y la hembra y todo este cuento que se produce ahí en la cueca, ¿cierto? Entonces, yo creo que... explícito, perdón la interrupción, ¿lo explicitas también o es simplemente por cambiar esa lógica y tú esperas que como que se configure de otra manera la cabeza de los chiquillos, o tú vas diciéndole, oye, esto ya no va más, esto está out y tenemos que hacerlo de otra manera, digamos? No, o sea, con las chicas que yo le digo es más fácil porque ellos no saben mucho digamos, de estas cosas patriarcales y el machismo y todo. Pero yo creo que de alguna otra forma igual les marca ahí una lógica diferente, ¿cierto? De cómo celebrar estas cuecas y de cómo vivir las relaciones entre pares, ¿cierto? Entre compañeros, entre compañeras. Entonces, yo creo que eso es como súper significativo. Ahora yo creo que esto también va en el camino entre el propio movimiento feminista. O sea, el movimiento feminista ha tenido, digamos, tiene un enfoque de reivindicación de la biomujer, tiene una reivindicación hacia las diversidades sexuales. Yo creo que otro enfoque muy importante también, que yo también he tratado de incorporarlo, es el enfoque hacia las nuevas masculinidades. De trabajar el género masculino. Yo creo que eso también es súper importante porque hoy en día el género masculino se halla como una entrecrucijada, o sea, cómo ser hombre, o sea, cómo dejar de ser hombre sin dejar de serlo, es como... Qué buen punto. Claro, Sí. Entonces yo creo que eso es súper importante también trabajar la masculinidad, porque hoy en día con todo este tema del género, yo siento, en lo que yo percibo personal, que se sienten como un poco abandonados, como que no saben cuál es su rol dentro del movimiento feminista. Incluso se sienten muchas veces cuando se hablan estos temas, los hombres muchas veces se quedan callados, no quieren opinar, porque sienten que son las mujeres. Entonces, eso igual yo creo que hay que trabajarlo un poco más, no sé, yo creo que como que sientan que ellos también son partícipes y son protagonistas de digamos, de este movimiento y de esta transformación de la educación. Claro, sí. Es un poco... Es súper fuerte lo que nos plantea la Romina. Sí. ¿Cierto? Como Wow. que uno dice, o sea, uno está tan ¿cómo es? Como en la camiseta puesta. Camiseteado. Camiseteado, con esto del feminismo, que es la lucha de la lucha de las mujeres, ¿cierto? Las biomujeres, etcétera. Pero de pronto uno se acuerda y tiene que asumir que el mundo está poblado por una otra mitad, ¿cierto? Y que pucha que nos gustaría que también ayudaran a construir este mundo que tiene que ser distinto, ¿cierto? Hay una cosa ahí por construir, por pensar. Y me gustaría saber si la Janet tiene alguna experiencia de aula que nos quisiera compartir. No sexista, digo. No sexista. Oye, Creo sí, que perdona. sí. No, respecto al tema de las nuevas masculinidades, porque claro, a mí me llamó mucho la atención cuando les empecé a hablar sobre género, sobre identidad de género, expresión de género, orientación sexual a los chicos de enseñanza media, y les pedí que ellos pudieran definir cada uno de estos conceptos en ellos.
Y claro, salieron de repente comentarios de los chicos que decían, pucha, yo me considero heterosexual, soy heterosis, pero a mí me gusta pintarme las uñas, y todos me molestan porque me pinto las uñas, pero a mí me gusta. Y yo sé que no tiene nada que ver con que, no sé, yo vaya a ser homosexual por pintarme las uñas. Y claro, pues de repente uno piensa, no sé, no caemos claramente en lo que es el feminismo radical, que tiene una base netamente biologicista, ¿cierto? El feminismo al que propendemos nosotras es un feminismo de práctica súper inclusiva, no estamos en contra, por ejemplo, no condicionamos a la persona por su sexo biológico. Pero pasa que de repente sucede lo que dice Romina, que a ellos les estamos diciendo que todo lo que han venido haciendo no está muy correcto, ¿cierto? No está muy bien, que hay que hacerlo de otra forma, pero no le estamos dando la pauta tampoco para hacerlo de otra forma. Y a mí me llamó mucho la atención eso, porque de repente uno trata también, sin querer, influenciado por lo que es el contexto donde uno trabaja, pasa por alto a veces comentarios con los mismos colegas, en donde se está encasillando constantemente a los niños, a los varones, y no se le está permitiendo tampoco expresarse. Y lo conversamos porque él quiso compartirlo con el curso, de esto, y me di cuenta que en el curso a nadie le pareció extraño. Entonces me dijo, tía, en mi casa yo no me puedo pintar la uña, a mí me gusta pintarme la uña. Y algo tan mínimo como eso puede ser tan significativo de repente, y me di cuenta que pasarles a ellos los conceptos en el fondo, para que se definieran, entre comillas, o pudieran completarlo con lo que era la experiencia de ellos, sacó un montón de cosas. Alumnas que se sentían de repente marginadas porque habían dos chicas en segundo medio que eran pololas y se sentían súper marginadas dentro del colegio. Creo que en muy pocas instancias nosotros tenemos la posibilidad, no tanto por la rigidez del currículum, que sabemos que es súper denso y a veces no permite que tengamos este tipo de espacios, pero basta con de repente plantear una cosita chiquitita y que ellos puedan a partir de eso empezar a sacar. En el fondo es como el aprendizaje que ellos te entregan. Yo aprendí mucho más que lo que yo les pude enseñar ese día. Sí, gracias, Janet. Lo que pasa es que en el chat parece que a muchas de las personas que nos están viendo todavía no les queda tan claro lo que preguntamos recién, que es cómo se ve o qué tipo de interacciones se producen, qué pasa con, a lo mejor quieren saber qué pasa más a nivel de prácticas pedagógicas, no sé bien, Sí. pero andan buscando más prácticas más concretas. Usaron la palabra tip. Usaron la palabra tip, justo estábamos hablando de que a ese nivel. Nosotros sabemos que no es tan posible dar los tips, pero si usted en su o sea, hemos hablado ya de la apertura de ciertas interacciones y de cómo darle una vuelta de tuerca a algunas cosas prácticas medias instaladas y hacer ver que eso parece que no es lo que debería ser. Por ejemplo, lo del 18, ya ahí hay algunas pistas. No sé si nos podrían dar más elementos, sobre todo para nuestro... En la escuela, sí, en la escuela, bueno, vuelvo a mencionar las expectativas, no tener expectativas por género. De repente tratamos como de pensar, o se nos lleva a pensar que los niños van a tener como más facilidades para las ciencias, para las matemáticas, y en el fondo dejamos un poquito de lado lo que es la visión como más integral que las niñas en algún momento de su vida tienen, que se adelantan un poquito a los chicos en un tema de desarrollo, pero que en el fondo ellos cuando están en enseñanza media sobre todo, están como súper nivelados, ¿ya? Podemos ver que los niños... Sí. Janet, pero tú habláis de expectativa y lo vemos como abstracto. Tú te referís, por ejemplo, ¿cómo se ve la expectativa? A las tareas que le asignamos, sí, a las tareas que le asignamos. Ahora con el tema de la migración, por ejemplo, de la sala de clase a la sala virtual, estoy trabajando con foros. Los niños no sabían lo que era un foro. Y ya ustedes van preguntando, y me di cuenta de que todos participaban y planteé el tema del acoso callejero que venía para educación ciudadana en tercero medio. Y todos hablando respecto del acoso callejero y sin desacreditar, por ejemplo, en las mujeres la opinión de los hombres. Porque yo tampoco como profesora, mujer, feminista, puedo decir, es que tú en realidad no puedes opinar mucho sobre el acoso callejero
porque tú no lo has vivido, y todas las mujeres lo hemos vivido. Es como el discurso en el que cada una de repente, ¿cierto?, cuando trata o se encuentra con compañeros que quieren entender esto, pero que no se sienten parte porque, pucha, me van a funar, piensan, me van a funar, no puedo ser aliado del movimiento feminista porque, puta, yo soy hombre y todos los hombres somos, no sé, potenciales acosadores callejeros, no, ¿ya? Al final se trata de eso, como yo creo que más que nada favorecer espacios de diálogo. Creo que ese sería un buen tip, favorecer espacios de diálogo al interior del aula, porque no hay una fórmula escrita de cómo tiene que ser, pero en el momento en que uno favorece espacios de diálogo, que tiene la posibilidad de arrancar un poquito del currículum, ¿cierto?, de la imposición de este libraco que nos pasan. Súper buen tip. Buscar instancias o reformular las actividades que de repente vienen sugeridas. Total. Por ejemplo, me di cuenta que en los libros de enseñanza media en historia venía el tema de lo que fue la primera mitad del siglo XX en Chile, y al final tiene un apartado que son como 3 páginas, pero es algo que tú no alcanzas a ver porque no es parte de la unidad propiamente tal, que son las conquistas de las mujeres en Chile. A eso ponerlo al principio. Entonces, ¿por qué tiene que estar eso al final? Y como prácticamente un proyecto, así como el típico proyecto final de unidad que nadie termina abordando porque el tiempo no alcanza, ¿por qué no lo reivindico y lo pongo al principio? Y no lo miro con una óptica como, es que las mujeres tenemos que empoderarnos, ¿cierto? Y vamos a ver, no, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se nos ha invisibilizado tanto tiempo? Porque hasta los mismos varones se lo preguntan, ¿ya? La historia igual, nosotras que somos profesoras de historia nos damos cuenta de que la historia está súper, ha sido escrita por hombres, pensando en ser entregada para hombres, ¿cierto? Pero hay una parte de la historia que no está visible en estos momentos y es la que tenemos que sacar a flote para tener, ¿cierto?, las dos miradas al final. Creo que ese sería un tip, el tema de favorecer instancias de diálogo al interior de la sala de clases con los jóvenes. Sí, diálogo, interacciones, hablaste un poco del contenido. Yo, ya que trabaja con nosotros, profe de matemáticas, menciona que hay estudios que dicen que los profes de matemáticas suelen mirar y preguntar mucho más a los niños que a las niñas. Y esta relación con o sea, si el profe no me mira, si el profe no me habla, yo termino por convencerme de que no soy bueno. Sí. De que no existo, básicamente. De que no, claro. Además, Romy, quería... Sí, bueno, entre paréntesis, antes de responder, sí, y ojo también con los profesores, bueno, no, digamos, no es por crear una estigmatización, pero también ojo con los profesores de educación física, ¿ya? Y yo creo que Janet también muy bien lo sabe, la última encuesta de la organización Todo Mejora sobre clima escolar, los profesores de educación física fueron los que fueron, digamos, indicados como los profesores más discriminadores en cuanto a niveles de misoginia y niveles de discriminación hacia la diversidad sexual, ¿ya? Y eso es porque las carreras universitarias también están muy, digamos, organizadas de forma muy sexista, ya en los departamentos de educación física, en la UNCE, también en las declaraciones eso se escucha mucho, ¿ya? Ahora, yo personalmente lo que hago siempre es el escáner al programa, ¿cierto? Al programa en este caso de historia y geografía, ¿cierto? Por ejemplo, que la otra vez estaba haciendo clase a los de primero básico y hay un módulo que habla de la dimensión temporal, o sea, hablar de pasado, presente y futuro, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en el libro de clase, en el libro de historia, aparece una guaguita, ¿cierto? En pasado. En el presente aparece un niño jugando con un balón y en el tercer cuadro aparece un hombre con vestón y un maletín, por ejemplo. Entonces, ahí uno le echa el ojo, uno le echa el escáner y dice, bueno, aquí hay que desconstruir el módulo. Entonces, ahora, claro, en la escuela Maranta Gómez nosotros tenemos el beneficio, el privilegio de que tenemos un currículum más libre, ¿ya? Igual lo podemos deconstruir. Yo creo que eso también es importante en cuanto a las políticas públicas. Yo sé que hay que seguir un tema y que los profesores siempre estamos ahí, y sobre todo los profes de historia siempre nos tienen ahí. Entonces, yo creo que es seguir el programa, por lo menos lo que hago yo, sigo el programa, pero lo voy deconstruyendo y le voy metiendo mano y modificándole cosas, ¿ya? Es lo que hago yo siempre. Con biología, yo como le hago clase también a estudiantes de biología de primer año, también ahí yo he aprendido mucho, ¿ya? También hay muchas cosas que uno siente que la ciencia es como la fuente de la verdad, es como
la fuente de la verdad objetiva y que ahí no hay sesgos de género, y mentira, pues cierto, los sesgos de género también están en todas las disciplinas, también por supuesto en la ciencia. Entonces, también yo creo que es cosa de indagar un poco ahí, el uso del lenguaje, o sea, en vez de hablar de, por ejemplo, el sexo femenino y el sexo masculino, hablar de sexo gestante y sexo fecundante, por ejemplo, que son términos más neutros. Entonces, también hacerle, por ejemplo, en el PEDA, igual ahí con los profes de biología, hacemos como ese ejercicio de que la ciencia también se equivoca. Lamentablemente es la fuente de verdad que nosotros hoy día actualmente tenemos, ¿cierto? En algún momento fue la Biblia, hoy en día es la ciencia, pero eso no quiere decir de que también tenga sesgos de género que están, digamos, en lo más profundo de nuestras fuentes de verdades como sociedad. Entonces, eso es lo que yo personalmente hago. Y también lo otro, ¿sabes? Que es súper bueno, que a nosotros en la escuela nos resultó muy bien, es trabajar a partir de las efemérides. Por ejemplo, no sé, cuando ocurrió la cuestión del estallido social en octubre del año pasado, yo al tiro, ponte tú, después de una semana, 2 semanas después que pasó este asunto, hubo intentos de hacer clases, hubieron algunas pequeñas clases, y al tiro yo pasé el tema de la Revolución Francesa, ¿cierto? Pero también visibilizando el tema de la Declaración de los Derechos del Ciudadano y la Ciudadana, que hay una declaración de mujeres también, ¿cierto? Entonces, trabajar con esos temas, digamos, de efeméride o con las cosas que están sucediendo en el momento, funciona también súper bien porque la relacionan con las noticias que ellos ven en redes sociales o en la televisión y hacen, digamos, la relación con lo que estuvimos hablando y dialogando en clase, ¿ya? Entonces, eso es como lo que yo, digamos, hice en la escuela, ¿cierto? Digamos, de forma presencial. Pero en realidad todas las disciplinas yo creo que tienen mucho que dar ahí, o sea, matemáticas, ¿cierto? Educación física, biología, historia. Yo creo que en todas las materias esto es un tema transversal, así que estas cosas se pueden hacer. Ahora, claro, igual los profesores y las instituciones educativas más progre igual de repente están atadas de mano con algunos temas que tienen que ver, por ejemplo, con el uniforme, con la típica falda que tienen que usar las mujeres, ¿cierto? Bueno, pero son cosas que hay que ir ahí tratando de trabajar, y yo creo que uno cuando tiene las convicciones, tiene este lente así como del enfoque de género, tiene bien clara la película, a uno cualquier detalle ya lo identifica, y la idea es poder tratarlo sin estigmatizar quizás a los que eventualmente pueden estar produciendo la violencia, porque las personas que ejercen violencia, que somos todos y todas, ¿cierto? En algún momento también lo hemos hecho sin darnos cuenta, lo hacemos sin darnos cuenta. Entonces yo creo que eso también es importante, no estigmatizar a los eventuales, digamos, personas que pueden estar cometiendo algún tipo de violencia. Entonces yo creo que es muy importante trabajar también la comunicación, la empatía, qué es lo que le pasa al otro, crear cuentos de mi historia, autobiografía. Ese tipo de cosas es súper bueno porque te reencuentra contigo mismo y también te reencuentra con los demás. Entonces, trabajar todo ese tipo de comunicación, del profesor. El profesor también es un sujeto sexuado, también es un sujeto que se equivoca. Digamos, todo ese tipo de cosas de alguna otra manera también producen un referente y hacen clic en los estudiantes. Entonces, eso es por lo menos desde mi experiencia lo que yo podría aportar. ¿Querían tips? Ahí tienen sus Eso tips. es súper importante, que los niños y las niñas entiendan que nosotros tenemos vida fuera de la escuela. Total, obvio. Que no vivimos en la escuela. Las pedagogías feministas, antirracistas, que tienen que ver con visibilizar todas estas opresiones, son intentos de humanización en el fondo, ¿cachai? Y se caracterizan por esta autorreflexividad. En el fondo ese es el gran tip, que es que tú tenés que desarmarte y volverte a desarmar y estar siempre repensando lo que hacís, reflexionando sobre lo que hacís, admitiendo que te equivocáis. Y finalmente el profe reflexivo y crítico es como el mejor ejemplo de pedagogía que tú podís entregar, ¿cachai? Es ser ese referente de alguien, sí, pues, sí, si él se equivoca, yo también me equivoco. Es decir, es un camino de constante dolor y sufrimiento, pero pueden cambiar la vida de muchas personas. No hay que sucumbir.
la pedagogía que feminista sucumbir. también tiene que ver con juntarse, ¿cachai? Como Sí, con total. compartir el Sí. dolor de la experiencia de Sí, violencia. yo creo y de que por ahí va. Por ahí va, porque no hay que sucumbir ante lo agobiante que puede ser nuestro trabajo. De repente poder dedicar unos minutos y repensar, como bien dijo Romina, las actividades, las sugerencias de actividades, las unidades, cómo se nos están presentando, invertir un poquito de tiempo, buscar quizás ayuda. Nosotros como Red Docente Feminista estamos así, esperando que nos pregunten de repente, porque nadie lo sabe todo actualmente. Nosotros trabajamos igual con otros colectivos que también tienen que ver con educación y entre todos vamos compartiendo de repente tips. Así que estamos ahí en las redes sociales para que nos busquen y podamos conversar también. No sé si puedo decir lo de Redofem, que ya, actualmente estamos recibiendo nuevas compañeras en Redofem a nivel nacional, así que pueden buscarnos como Redofem Chile, creo que sale en Instagram, pero si no, Redofem-Los Lagos, y ahí vamos canalizando toda la información para quienes quieran ser parte de la red. Ya es en un cualquier grupo lugar muy de Chile, amplio. ¿sí? Sí. Muchas Si no existe la red gracias. en el lugar donde viven, también pueden levantarla y van a recibir toda la ayuda, toda la asesoría para que lo puedan hacer. Así que Bacán. eso. Que ese Ay, es un sí. súper buen tip también. No, y como comentario, a mí igual me gustaría mantener el contacto con ustedes y quizás también con Janet, porque mi Sí, pareja de es de todas Puerto maneras. Montt, Sí. y bueno, y yo cuando voy a Puerto Montt, como que no conozco nada de Puerto Montt, entonces ya tener Ah, algo ya, que maravilloso. Oye, Sí, yo también De soy eso de se Puerto trata Montt. también. Yo también soy de Puerto Montt, así que no nos vayamos a encontrar allá porque dejamos la tenda lá. Vamos a dejar la barra, sí. Oye, chiquilla, Yo muchas estoy feliz gracias. de Muchas haberlas gracias por conocido. este espacio, por la conversa, por permitirnos divagar, compartir, reírnos, tirar el rollo. Me imagino que los profes que nos vieron hoy día también y los que nos van a ver, porque el programa queda guardado en YouTube, para que todos lo sepan, Sala de Profes, en el canal YouTube de ARPA, que ojalá también aprovechen y disfruten y se emocionen igual con todas estas cosas que Sí, la verdad es que teníamos una pauta más larga preparada, pero pucha, 1 hora es súper cortita y alcanzamos a revisar un poco, pero sin duda que dejamos hartas cosas puestas sobre la mesa, sobre lo que seguir conversando y como decíamos antes, pensando, repensando, revisando, cuestionando, que finalmente esa es la práctica esencial de cualquiera que quiera emprender el camino de la educación no sexista o feminista. Así que muchísimas gracias, nos encantó tenerlas hoy día y ojalá Muchas encontrarnos en algún otro momento. En Un Puerto abrazo Montt. para ustedes. Sí, vemos en Puerto Puerto Montt. Mi Montt. casa está disponible. Que estén muy bien. muchas gracias por el Chao, espacio. gracias. chicas. Gracias. Ya. Gracias, chiquillas. Gracias, con Gracias a Chao, ustedes. Estén bien. gracias. Chau. Muchas Chao. gracias. Chao, chao, chao.